Bienvenidos a NTD en español, soy Mayra Jaime y estas son las noticias de este martes. El S&P 500 ha entrado oficialmente en mercado bajista. Los analistas dicen que no se puede ignorar la importancia de esto y que es una fuerte señal de una próxima recesión. Trump responde a las audiencias del 6 de enero, afirmando que es un espectáculo de humo y espejos para distraer de los verdaderos problemas. Michelle Bachelet anunció que renuncia a un segundo mandato como jefa de derechos humanos de la ONU. La Corte Suprema emitió una sentencia sobre la detención de inmigrantes que hará más difícil para ellos presentar recursos legales. Nuevamente bienvenidos y como siempre nuestro compromiso es traerles las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. El S&P 500 ha entrado oficialmente en un mercado bajista. Es la primera vez desde 2020 cuando las restricciones pandémicas afectaron a Wall Street. Y mañana se espera que la Reserva Federal aumente aún más los tipos de interés, lo que podría indicar que se avecina una recesión. No todo el mundo sonríe con la campana de cierre del lunes en la Bolsa de Nueva York. El S&P 500 cayó oficialmente en un mercado bajista. Eso significa que el índice ha caído al menos un 20% por debajo de su máximo más reciente. No se puede ignorar la importancia. Ed Moya es analista senior de mercados en Oanda. Dice que lo que estamos viendo en el mercado de valores es un momento para eliminar riesgos en Wall Street. Y gran parte de ello se debe a que existe la creencia de que, dado que la inflación está siendo mucho más elevada de lo que se esperaba, la Fed tendrá que ser mucho más agresiva con su endurecimiento de la política monetaria. Los inversores se preocupan de que la Reserva Federal suba aún más los tipos de interés para luchar contra la inflación en su reunión del miércoles. Crece el temor en que una subida agresiva de los tipos de interés pueda desencadenar una recesión. El problema es que la Reserva Federal se ha retrasado en la lucha contra la inflación y ahora está luchando y la oportunidad de empezar a endurecer los tipos estaba ahí. Se puede argumentar que deberían haber subido las tasas a principios de año. El S&P 500 se une al Nasdaq, que ya se encuentra en un mercado bajista. Todos los ojos están puestos en el Dow Jones para ver si será el siguiente. Históricamente, los mercados bajistas son relativamente cortos, con una duración media de unos 9 meses y medio. Según el periodista de The Epoch Times Business, Andrew Moran, en los últimos 50 años solo ha habido un mercado bajista sin recesión. Zachary Hill es director de gestión de carteras de Horizon Investments. Dice que sí hay una recesión. Creemos que va a ser corta y poco profunda, y la razón por la que pensamos eso es que no hay desequilibrios obvios en la economía real. La Casa Blanca dijo el lunes que cree que los estadounidenses están en una buena posición para afrontar los retos económicos. La forma en que vemos esto es que el pueblo estadounidense está bien posicionado para hacer frente a estos desafíos debido a los avances económicos históricos que hemos hecho bajo el mando de este presidente. Está previsto que la Fed haga su próximo anuncio de política monetaria el miércoles. El Comité 6 de enero volvió a centrar la atención en las elecciones de 2020. Los funcionarios que testifican dicen que se desacreditaron las acusaciones de Trump sobre el fraude, pero un abogado que sigue luchando en un caso relacionado nos cuenta otra historia. Tenemos más. En su segunda audiencia del lunes, el comité del 6 de enero trató de argumentar que el expresidente Donald Trump promovió lo que el panel denominó denuncias falsas de fraude electoral en las elecciones de 2020. Al hacerlo, encendió la mecha que llevó a la horrible violencia del 6 de enero. El comité también proyectó el testimonio en video del exfiscal general William Barr, quien dijo que le comunicó a Trump que las afirmaciones de fraude electoral eran falsas. Es decir, que las afirmaciones de fraude eran un improperio, y él estaba indignado por eso. Entre los del círculo íntimo de Trump que testificaron estaba B.J. Pak, exfiscal de Estados Unidos en Atlanta. Cuestionó las acusaciones de que una maleta de papeletas fue agregada ilegalmente al recuento de votos. Entrevistamos el FBI e entrevistó a los individuos que se muestran en los videos, que supuestamente fueron un doble, triple conteo de las boletas y determinó que no ocurrió nada irregular en el conteo. Pero Trump estalló contra el panel el domingo, acusándolo de, cito, no escuchan a nadie que diga que la elección fue manipulada y robada a pesar de las evidencias. Otros también se pronunciaron.
Hablamos con Stephanie Lambert, la abogada de un caso pendiente en el condado de Delaware, Pensilvania, en el que varios republicanos denunciaron fraude en las elecciones estatales de 2020. Hay muchas más pruebas. Estoy muy familiarizada con el fraude. Lo reconozco cuando lo veo. Existe. Sucedió. Y estoy feliz de llevar adelante esto para mis clientes. Mientras, habrá otra audiencia en Washington el miércoles en la que los miembros del panel dicen que hablarán sobre un plan más amplio de Trump para el 6 de enero. El expresidente Donald Trump presentó una refutación de 12 páginas en la que califica las audiencias del comité del 6 de enero como un espectáculo de humo y espejos para distraer la atención de los problemas económicos y sociales bajo la administración Biden. El presidente Trump dijo, cito, 17 meses después de los acontecimientos del 6 de enero, los demócratas son incapaces de ofrecer soluciones. Están desesperados por cambiar la narrativa de una nación que está fracasando, sin mencionar los estragos y las muertes causadas por la izquierda radical apenas unos meses atrás. Trump se refería a las protestas generalmente destructivas que se produjeron en todo el país en 2020. El comité del 6 de enero ha realizado hasta ahora 2 audiencias sobre la irrupción en el Capitolio. Los críticos dicen que las audiencias son abiertamente partidistas. El comité selecto de la Cámara de Representantes dice que Trump es responsable de los sucesos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2020. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los ciudadanos californianos que están dejando el estado en masa. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. The lasting beauty of realistic oil painting. Brilliant, expressive, and inspirational. The 6th NTD International Figure Painting Competition. Guided by pure authenticity, beauty, and goodness. Invites you to join us on a journey back to traditional art. The gold award is $10,000. For more details, please visit oilpainting.ntdtv.com. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafaña. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafaña. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. La Corte Suprema dio a conocer el lunes varias sentencias, entre ellas 2 casos relacionados con la inmigración ilegal. Estos afectarán a los inmigrantes ilegales que impugnen su detención en Estados Unidos. Aquí tenemos los detalles. El lunes, la Corte Suprema dictaminó por unanimidad en el caso Johnson contra Arteaga Martínez que el gobierno federal no está obligado a celebrar una audiencia de fianza para los ciudadanos no estadounidenses detenidos durante 6 meses por motivos relacionados con la inmigración. Esto hace más difícil que las personas detenidas por motivos de inmigración puedan impugnar legalmente su detención. El caso se refería a un ciudadano mexicano que fue deportado en 2012. Posteriormente volvió a entrar en Estados Unidos y estuvo detenido durante 4 meses. Impugnó su detención a través del sistema legal. El otro caso, Garland contra Alemán González, también tiene que ver con la inmigración. El Tribunal Supremo dictaminó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no otorga a los tribunales federales de distrito jurisdicción para considerar las solicitudes de medidas cautelares de los detenidos en las demandas colectivas. Los jueces Sonia Sotomayor, Stephen Breyer y Elena Kagan disintieron. Dale Wilcox, director ejecutivo y consejero general del Instituto de Reforma de la Ley de Inmigración, elogió las nuevas decisiones judiciales. Él dijo a The Epoch Times que la detención de extranjeros que pueden ser deportados, ya sean extranjeros ilegales o delincuentes ilegales, es fundamentalmente diferente de la detención por la sentencia de un delito. Nos alegramos de que la Corte Suprema haya llegado al resultado correcto en este caso y haya aplastado estas demandas. En la frontera sur, una organización sin ánimo de lucro de Del Río, Texas, proporciona alimentos y coordina los viajes de los inmigrantes ilegales. Hablamos con un experto de inmigración que viajó a la zona para saber más.
En Del Río, Texas, los inmigrantes ilegales son dejados en las manos de una organización sin ánimo de lucro llamada Coalición Humanitaria Fronteriza Valverde. Aquí, la organización ayuda a coordinar los viajes de los inmigrantes ilegales a varias ciudades de Estados Unidos. Todd Bensman, miembro senior del Centro de Estudios de Inmigración y autor de La Guerra Fronteriza Encubierta de Estados Unidos, visitó recientemente este lugar. Se puede ver en este lugar y en mi video donde la patrulla fronteriza detiene un gran autobús blanco, justo al lado de un autobús Greyhound. Los autobuses de la patrulla fronteriza disuaden a todos los inmigrantes recién salidos de las instalaciones. Y los autobuses Greyhound, un par de horas más tarde, los están subiendo. Así que literalmente entran y salen estos autobuses durante todo el día. Dos de los inmigrantes ilegales compartieron de dónde eran. Los trabajadores, que parecen formar parte de la ONG, reparten sándwiches a los inmigrantes que cruzan la frontera esperando para viajar. Bensman habló entonces con un hombre de Cuba que estaba esperando para subir al autobús. Are you happy? Very happy, man. Yeah, why are you happy? Because I'm a freedom now. Tierra de Libertad. My name is George. What's going to happen now? I go to my sister home in Florida. And will America let you stay here forever? Yeah. Yeah, you think? Yeah, forever? I think forever. You're going to go to, why do you think that? Oh, because it's a very good country, man. Pero los inmigrantes de algunos países no pueden entrar en Estados Unidos tan fácilmente. Al otro lado de la frontera, Bensman encontró a varios hondureños y guatemaltecos que fueron deportados bajo el Título 42. Así que los perdedores son aquellos de nacionalidades que están siendo deportados bajo el Título 42. Una política de expulsión, y esos van a ser típicamente hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, familias, solteros, todos. Por alguna razón, tiene que ver con la voluntad de México para aceptarlos de vuelta, porque entonces México puede a su vez fácilmente deportarlos a sus países de origen. Ellos siguen retenidos en México y por supuesto están muy molestos por esto, porque están viendo a todos los demás ser recibidos en grandes vagones de bienvenida por allí. Y están en los autobuses, pero están terminando de vuelta en México una y otra vez. Así que siguen intentando, con toda esperanza, de que los lleven la próxima vez. Pero Bensman dice que se sigue aceptando a personas de muchos otros países y dice que la amenaza para nuestra seguridad nacional es importante porque los terroristas saben que la frontera está abierta. Los extranjeros ilegales residentes en Massachusetts han ganado su larga apuesta por obtener permisos de conducir del estado. Eso después que la legislatura estatal anulara el veto del gobernador. La nueva ley se llama Ley de Movilidad Laboral y Familiar. Entrará en vigor el 1 de julio del 2023. Según la ley, los extranjeros ilegales que viven en Massachusetts seguirán teniendo que pasar un examen escrito y otro de carretera antes de obtener el carné. La medida obtuvo el respaldo de la mayoría de los sheriffs y los fiscales del estado. Los partidarios del proyecto de ley dicen que hará que las carreteras sean más seguras en todo Estados Unidos. El gobernador republicano Charlie Baker dijo en un comunicado que se oponía a la medida por la preocupación de que podría llevar a los no ciudadanos a registrarse para votar. El senador estatal republicano Bruce Starr votó en contra de la anulación del veto. Dice que dar a los residentes ilegales licencias de conducir envía un mensaje de que está bien venir a Estados Unidos y romper la ley, y que hacerlo será recompensado. Y pasando a nuestra siguiente nota, no son solo las empresas que están saliendo de California, los californianos están abandonando en masa el estado. El año pasado se fueron unas 275,000 personas y muchas no se van a Florida o Texas, sino a México. Aquí tenemos los detalles. California sigue encogiéndose. Ahora miles de residentes se trasladan a lugares como Tennessee, Texas, Florida y México. What California tells us when they come is that they are not very happy with what is going on in their state. I don't know exactly what is going on there, but they are not very happy. Alfonso Barrera es socio fundador de Easy Legal México, que ofrece servicios de inmigración. Barrera vio que la cifra de estadounidenses que se mudaron a México aumentó durante la pandemia. Las autoridades californianas dijeron que alrededor de 275,000 personas abandonaron el estado el año pasado. A lot of people are coming because they want to retire or they're looking to change their lifestyle in some way. They're buying homes here.
and they're living here part-time or full-time. Matthew Harrup es el fundador de Mex Experience, un servicio online para las personas que quieren relacionarse con México. Possibly the most popular among Americans and Canadians is Ajijic, just south of Guadalajara, which is a very large conurbation of foreign expats around the lake there. But also popular is Baja California. Algunos estadounidenses incluso viven en México, mientras que siguen trabajando en California, reciben su sueldo en dólares americanos y luego pagan las cosas en pesos. People like to retire when they're on fixed incomes and move to a country where the cost of living is a lot lower. Their money stretches further. Kate Lincoln Goldfinch es abogada de inmigración en Lincoln Goldfinch Law. Ella conoce a muchos estadounidenses que se mudaron allí para aprovechar un costo de vida más bajo. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos más información sobre una alerta roja de la Interpol que está solicitando un senador de Florida. Aquí tenemos más en NTD en español. Regresamos. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Michelle Bachelet indicó ayer que no buscará un segundo mandato como jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El anuncio lo hizo por sorpresa durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra. No me presentaré a un segundo mandato cuando este expire el 31 de agosto de este año. Bachelet realizó un viaje a China el mes pasado, por el que fue criticada por grupos de derechos y por algunos gobiernos occidentales, incluido el de Estados Unidos. Los críticos dijeron que las condiciones impuestas por las autoridades chinas a la visita no permitían una evaluación completa e independiente del entorno de los derechos. Bachelet negó que las críticas tuvieran algo que ver con su decisión, afirmando que había tomado una decisión incluso antes de ir a China. Dijo que le motivaba el hecho de querer estar más cerca de su familia y de su país de origen, Chile. Ahora vamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó nuevas promesas de ayuda a países latinoamericanos. Hizo el anuncio en una cumbre celebrada el jueves en la que se reunieron líderes de esas naciones y de Canadá en Los Ángeles. La Casa Blanca busca contrarrestar la creciente influencia de China en la región, proponiendo más asociaciones económicas entre Estados Unidos y sus vecinos del sur. Los expertos llaman a la situación actual un punto de inflexión para las potencias mundiales, es decir, la influencia de Estados Unidos en América Latina está siendo reemplazada por vínculos con el régimen chino. El exfuncionario de inteligencia militar y operaciones de información de Estados Unidos, Jim Fannell, nos dio una perspectiva general. Over the course of the last 18 years, trade between China and Latin America has gone up and up and up dramatically. And in 2021, there was $450 billion worth of trade, almost $500 billion worth of trade between China and Latin America. Uno de los mayores actores en el hemisferio sur es Brasil, a menudo considerado como la potencia de Latinoamérica. Y China es ahora el principal socio comercial de Brasil. De esos 450.000 millones de dólares de comercio entre China y América Latina en 2021, Brasil abarcó casi un tercio por sí solo. La cifra marca un nuevo récord comercial. Sin embargo, los lazos de Beijing se extienden más allá del comercio. El periodista brasileño Paulo Figueiredo dio un ejemplo: la creación de vínculos con congresistas de Brasil. First thing that they did was that the Chinese government paid a trip for the whole party of the president of Brazil right now to go to China. And the president of Brazil, President Bolsonaro, is very anti-China. But they, instead of paying the president to go to China, they paid his party, all the Congress members, senators and
to go to China. Y esta influencia no tardó en revelarse. During the first or second year of President Bolsonaro's term, they all turned against the president to the point that the president had to leave the party. The president left the party that he got elected. Esas incursiones también otorgan a China acceso a recursos naturales como el carbón brasileño, el litio y otros recursos naturales. Recientemente, el jefe de la División de Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio estadounidense dijo que Estados Unidos debe hacer más para fortalecer los lazos con Brasil. Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Brasil, por detrás de China. La diferencia es que Brasil tiene un superávit comercial con el país asiático y un déficit con Estados Unidos. The United States used to be the number one country in terms of trade with Brazil. But during the administration of the Workers' Party, which is our sort of a communist party in Brazil, and Brazil started to tie the relationship with China. Now China is the number one trading partner that Brazil has right now. And because of that, they have a tremendous power in every sector. Añadió que para 2027 China pretende comprar más carne de Brasil que la producción total de la Unión Europea. Los recursos naturales son otra pieza del rompecabezas estratégico de China, y en esta lista se encuentra el mineral de hierro. No hace mucho, el gigante minero brasileño Vale llegó a un acuerdo con Beijing por el cual aumentará significativamente su cuota de mercado en China. Pero Fanel advierte que esto conlleva consecuencias. The Chinese may say, well, we've done this great project here in China to deepen our ports to allow these big vessels to come in. What will you do for us to allow us to maybe have some kind of an arrangement where we can come in with our ships? Similar to what we're kind of seeing in the Solomon Islands right now, where there's this security pact that's come in, and an element of the security pact says that Chinese warships can pull into port into Solomons if they need to. Y Fanel no se basa en suposiciones. Dijo que él mismo fue testigo de cómo China enviaba y utilizaba militares en las islas cuando estaba en servicio activo entre 2014 y 2015. Fanel señala que los buques pesqueros chinos también forman parte de esta estrategia. There's also been reports of, conflicts between Argentinian fishermen and Chinese fishermen and Brazilian, where they've been in conflict, open conflict at sea, as Chinese fishing fleets are poaching, stealing resources from these nations in South America from their fishing fleets. Y frente a estos conflictos, Fanel advierte que podríamos ver una escalada. En Argentina, las autoridades retuvieron los pasaportes de 5 iraníes que tripulaban un avión venezolano por sus posibles vínculos con el terrorismo. Veamos. Un juez argentino ordenó este lunes retener por 72 horas los pasaportes de 5 iraníes que viajaban en un avión venezolano mientras se investigaban sus posibles vínculos terroristas. También retuvieron los pasaportes de 14 venezolanos. La semana pasada, el gobierno argentino confirmó que detuvo en el aeropuerto de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, un avión de carga venezolano sancionado por Estados Unidos. Se trata de un Boeing 747 que fue propiedad de la empresa iraní Maham Air y actualmente de Emtrasur, filial del consorcio venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos. Ambas empresas están sancionadas por el Departamento del Tesoro. La aeronave aterrizó el lunes pasado en Argentina, proveniente de México, y el miércoles aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino tras ser rechazada en Uruguay, donde intentaba cargar combustible. El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, dijo este lunes a un medio argentino que uno de los nombres de los tripulantes coincide con el nombre de un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La orden del juez fue una respuesta a una causa penal de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en representación de la comunidad judía. Por su parte, diputados de la oposición en Argentina presentaron este domingo una denuncia contra los responsables del gobierno de Alberto Fernández que permitieron el ingreso de la aeronave a su territorio. Según Infobae, fuentes judiciales confirmaron al medio que la Fiscalía abrió una investigación en torno al avión y ordenó decretar el secreto de sumario para que no se filtren las medidas de prueba. Esto implica que la información sobre las investigaciones no se haría pública. El senador de Florida, Marco Rubio, envió este lunes una carta pidiendo una alerta roja de Interpol para capturar a Nicolás Maduro en su gira por países africanos y asiáticos. Veamos.
En el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional, Maduro debe ser juzgado por sus crímenes contra el pueblo venezolano, dijo el senador Marco Rubio en una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos y al secretario de Seguridad Nacional, solicitando tramitar de inmediato con el secretario general de la Interpol una alerta roja para detener al líder del régimen venezolano. Rubio señaló que a pesar de que el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y a 14 de sus asociados de múltiples cargos criminales, actualmente Maduro se encuentra confiadamente en una gira en el extranjero, estrechando lazos con otros regímenes, como recientemente lo hizo visitando Irán. Entre los cargos emitidos por el Departamento de Justicia están los crímenes contra el pueblo venezolano, malversación de recursos nacionales y apoyar a organizaciones terroristas internacionales como el ELN, narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas, así como disfrutar privilegios diplomáticos cuando Estados Unidos y otras naciones han determinado que su victoria en las elecciones de 2019 fue ilegítima. Rubio expresó estar dispuesto a apoyar los esfuerzos para capturar a Maduro en su gira internacional para llevarlo a juicio en Estados Unidos, ya que algunos de los países de su gira son miembros de la Interpol. La nueva película de Disney y Pixar Studio Lightyear estará en los cines este viernes, pero no en los Emiratos Árabes Unidos. La nación de Medio Oriente prohibió su exhibición debido al contenido LGBT de la película. Aquí tenemos los detalles. La Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación de Emiratos Árabes Unidos anunció el lunes que la película Lightyear no se proyecte en cines porque viola las normas de contenido de los medios de comunicación del país. El director ejecutivo de la oficina dijo a Reuters que prohibieron la película porque incluye personajes homosexuales. Al parecer, la película presenta al personaje femenino principal en una relación con otra mujer y una escena de beso entre ambas. Emiratos Árabes continúa diciendo que evalúa todas las películas para, entre otras cosas, garantizar la seguridad del contenido que circula de acuerdo con la clasificación de edad apropiada. Los cines de Emiratos Árabes ya habían empezado a anunciar los horarios de la película antes de la prohibición. Disney se ha enfrentado recientemente a reacciones negativas por incluir contenido sexualizado y LGBT en sus productos. Una encuesta realizada por el grupo Trafalgar en abril preguntó a probables votantes en Estados Unidos. Las noticias revelan que Disney se está centrando en la creación de contenidos para exponer a los niños pequeños a ideas sexuales. ¿Esto hace que sea más o menos probable que haga negocios con Disney? El 68% dijo que era menos probable que hiciera negocios con Disney, incluido el 57% que dijo que era mucho menos probable. Esto es todo por hoy y les agradecemos su compañía. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el noticiero de esta noche.